Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Dios los bendiga grandemente. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente a lo que veníamos haciendo. Vamos a hacer la lectura comunitaria ahora entre todos, así que a los que le mandé mensajito, gracias por haber participado. Y bueno, vamos a comenzar por Irma, que va a leer Lucas capítulo 7, versículo 36 y 38. Así que muchísimas gracias a todos por participar y bueno, ahí si Irma puede subir sus versículos, después vamos subiendo el resto. Muchísimas gracias. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comieran con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos la amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos, y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta los pecados perdonan? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Muchas gracias Irma, Ofelia, Lidia, Sandra y José Luis por sumarse a la lectura comunitaria. Espero, bueno, veremos la semana que viene también de hacer lo mismo. Así que vamos a ir rotando. En vez de ir pidiéndoles durante la semana, vamos a ver si lo hacemos así de esta manera como para hacerlo también un poquito más dinámico. Así que bueno, hoy nos toca seguir estudiando Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50 y nada, ahora ya les dejo el estudio con algunas de las cositas que fui sacando. Así que hermanos, muchísimas gracias por participar y Dios los bendiga grandemente. Continuamos entonces trabajando un poquito acá sobre el pasaje o el relato que nos toca para el día de hoy, que es acerca de la mujer pecadora que unge los pies de Jesús en la casa del fariseo cuando el fariseo lo invita a cenar. O a comer, no sabemos si era la cena o el almuerzo. Pero bueno, más allá de eso, ya los fariseos atacaron a Jesús acerca de por qué comía con pecadores y con recaudadores de impuestos, ¿sí? No solo en la casa de Leví, después también le cuestionaban sobre por qué los discípulos ayunaban. Los discípulos de Juan, perdón, ayunaban y los discípulos de Jesús no ayunaban. Bueno, siempre había algo ahí atravesado por la comida y por el encuentro comunitario que es la comida. Y en el versículo 34, Jesús
retomamos un poquito lo de la semana pasada, ¿no? En el versículo 34, cuando está finalizando el pensamiento de Jesús acerca de Juan de Bautista, les dice, bueno, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Bueno, versículo 35 dice, pero la sabiduría queda demostrada para los que la siguen. Entonces, justo ahí pegadito a esto, estas palabras de Jesús, ahí Lucas, ¿no?, hace su redacción y engancha esta situación en la casa de los fariseos. Y en el versículo 36, que es donde empezamos a trabajar hoy, dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. ¿Sí? Un poquito esta invitación es una costumbre que significaba aprecio y respeto hacia el invitado, ¿sí? Y también, bueno, en estas cenas o en estos almuerzos se realizaban ciertos debates filosóficos o teológicos, ¿no? Y en base a esta invitación era parte de lo que por ahí iba a ser el cuestionamiento o lo central de la cena por parte del fariseo al invitarlo a Jesús. Más allá del respeto y del aprecio que le pudiera llegar a tener. Sin embargo, todo esto se interrumpe por la aparición de la mujer, ¿sí? Y dice en el versículo 37, ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Acá un poco se irrumpe con toda esta expectativa que había por parte de, bueno, a ver qué nos va a enseñar o de qué tema vamos a hablar en la mesa, qué tema bueno, en la mesa no, porque las disposiciones para la comida era diferente, pero qué vamos a hablar durante la comida, y de repente irrumpe esta mujer a la que la mencionan como que tenía fama de pecadora, y cuando lo ve a Jesús directamente se arroja a sus pies llorando, enjuaga los cabellos, le llega un perfume muy caro. Cuando dice, por ejemplo, yo tengo NBI, dice con un frasco de alabastro. El alabastro era un material muy preciado, y el perfume también era preciado, así que doblemente preciado era el contenido o lo que ella arrojó en los pies de Jesús para de esta manera honrarlo, ¿sí? Entonces después se los secó con sus cabellos, los besaba y bueno, los seguía ungiendo con el perfume y las lavaba con sus lágrimas. Y esto de lavar los pies, y sobre todo, bueno, la unción de los pies a Jesús, es algo que no es común, es algo muy poco común, y por lo general el lavado de los pies se hacía en la intimidad del hogar o a hombres de mucha importancia, y también cuando, bueno, alguien entraba después del desierto se le ofrecía el agua para poder lavarse los pies, ya que, bueno, el calzado no es como lo tenemos ahora, y bueno, cuando viene con el polvo, con la suciedad, con la tierra, y también para refrescarlos, era normal ofrecer un lavado de pies, pero se hacía adentro, ¿no? Puertas adentro, y no se hacía ante los ojos de los comensales o de todos los que estaban allí durante la comida. Entonces eso es lo que también un poco va a romper por parte de esta mujer, ¿sí? Entonces, en el versículo 39 dice, al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Qué interesante que acá nuevamente los fariseos piensan entre sí, dentro de sí, ¿no? O piensan para sí. Lo mismo pasó cuando fue el acontecimiento del muchacho que lo bajaba en una camilla, que estaban preguntándose entre ellos, y después en otra ocasión también que murmura, y Jesús sabe qué es lo que está pasando, sabe lo que están pensando. Entonces, en el versículo 40
o sea, no hay escapatoria a eso, ¿no? Sí, o sea, por más que no lo diga en voz alta, el Señor siempre sabe y está atento a las cosas que la gente y sobre todo los fariseos están pensando. Entonces, bueno, acá se da el tema de que el fariseo diga porque es profeta, es porque, bueno, obviamente una mujer de esa característica, como ellos la tendrían, que por ahí podría llegar a ser prostituta o una mujer de la calle o con muchos pecados, no, un profeta no la dejaría, no se dejaría tocar o no se dejaría honrar de esa manera como lo hizo. Entonces ahí viene otro cuestionamiento que rompe otra de las estructuras a los fariseos, ¿no? Acerca de qué está haciendo y por qué lo está recibiendo. ¿Por qué está recibiendo el cariño o el amor o el afecto que le está dando la mujer? Entonces, si fuera otro profeta, sabría qué clase de mujer es y no se dejaría de ninguna manera tocar por esa persona. Entonces, para guardar una cierta distancia. Entonces, en el versículo 40, dice: entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo para decirte. Dime, maestro, respondió. En el versículo 41 dice: 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó las deudas a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Ha juzgado bien, le dijo Jesús. Y acá vemos cómo lo que estaban esperando, esta parábola o esta enseñanza o esta teologización, por así decirlo, este filosofar, vino a la mesa o vino al momento de la cena, ¿sí? Pero luego del accionar y la irrupción de la mujer. O sea, vemos cómo este pasaje contiene como un hecho, una acción, un momento donde una mujer irrumpe, se acerca a Jesús y después Jesús enseña sobre eso, sobre esa irrupción da la parábola. Y quiero rescatar algo, porque se va a ir desgranando y se va a ir viendo un poquito más adelante, que es que aquí también en la parábola hay 3 actores, ¿sí? Un actor es el prestamista, y un hombre que debía mucho y otro hombre que debía poco. Ninguno de los dos tiene nada en común, porque uno debe más que el otro. O sea, uno debe poco, el otro debe mucho. O sea, no tienen nada en común. Y el prestamista. Y en la historia, en el contexto general, ¿sí? También son 3 los actores. También son 3 los personajes. Jesús, el fariseo y la mujer pecadora. Entonces, ¿cuál de los 3 será cuál, no? O sea, ¿cuál de los 3 de la parábola serán los 3 que están en todo el contexto general? A eso me refiero, ¿no? Entonces es un poquito lo que viene la explicación a partir del versículo 44. Pero es interesante poder ver este paralelismo entre la pequeña parábola que está ahí en el medio, central, ocupando el lugar central, con todo el relato en sí, ¿sí? Entonces, en el versículo 44 dice: luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y acá Lucas vuelve a hacer lo que tanto le gusta, ¿no? De hacer esta confrontación, entre comillas, pero poner al descubierto las dos situaciones. La situación del fariseo y la situación de la persona que se acerca humildemente hacia el Señor. Entonces, de por sí, en el versículo 36, Jesús lo invitó a la casa del fariseo y se sentó directamente a donde iban a comer. Pero el fariseo no lo saludó con un beso de bienvenida, no le dio agua para que se lave los pies,
ni mucho menos le dio perfume. O sea, lo mínimo que habría que hacer en ese tiempo es saludarlo, un saludo de bienvenida y el agua para que se lave los pies. Eso es lo mínimo. Y ahora la mujer hizo completamente muchísimo más de lo que sería normal, por así decirlo, ¿no? O lo que estaría en el estándar. Bueno, hizo más todavía, que fue lavarle con sus lágrimas, perfumarla y perfumarle los pies, secarlos con sus propios cabellos y perfumarlos continuamente y besarlos continuamente en forma de agradecimiento y de amor. Me estaba olvidando, esto de secarlo con sus cabellos. También para la época el pelo suelto en la mujer era algo como irreverente o algo que no era común, normal, sino que el cabello lo tenía que tener siempre atado y por ahí puesto abajo de un pañuelo, pero no lo podían tener suelto. Entonces eso también a los fariseos como que le causaba algo más y volvía a romper otra de las cosas que ellos tenían ahí en sus pensamientos y en sus doctrinas. Entonces esto también es importante que se nos muestra en el relato de que una mujer se desata el cabello para poder secar los pies de Jesús, que quiere decir también un poco esto, ¿no? De la libertad con lo que hay frente al Señor para obrar, sin importar lo que piensen los demás o lo que piense el resto. Pero bueno, paréntesis ahí. Entonces acá podemos ya en estos versículos podemos ir viendo e ir concatenándolo con los otros tres personajes, ¿no? El prestamista, el que debía mucho y el que debía poco. Y la respuesta de Simón el fariseo sobre la pregunta del prestamista, sobre la pregunta de quién era que lo iba a amar más, dice en el versículo 43, perdonen que vuelvo un poquito para atrás, supongo que aquel a quien más le perdonó. Ha juzgado bien, le dice Jesús. ¿Pero por qué? Era el que más debía, o sea, es al que más le perdonó y el que más lo va a amar. ¿Por qué? Porque tenía más deuda contra esa persona, entonces que quizás no la iba a poder cumplir nunca, y obviamente que las demostraciones de amor van a ser mayor, ¿sí? Entonces acá se nos pone en paralelo a esta persona que debía muchísimo con la mujer. La mujer tenía muchísimo para agradecerle al Señor. La mujer tenía muchísimo para poder, o sea, tenía muchas cosas en sí. Quizás sí era pecadora, pero tenía muchas cosas, mucha culpa dentro de ella, que todo lo que hizo, sabiendo que el Señor la estaba perdonando, le iba a perdonar, eso le daba la posibilidad o le daba la apertura a que más lo ame y obviamente más se lo demuestre al Señor. En cambio, el fariseo, en su postura más dura, más dogmática, más doctrinal, no le dio ni siquiera la bienvenida ni mucho menos el agua para que se limpie. Entonces es aquel al que digamos le debía menos, ¿no? El que tenía que deber menos. Pero de todas formas, más allá de esto, y es como que ya lo vinimos viendo, el Señor ama a todos por igual, ¿sí? El Señor perdona a todos, ¿sí? El Señor está dispuesto a perdonar a todos. El Señor está dispuesto a llegar a todos. El tema es cada uno cómo a esa palabra, cómo a eso lo toma y reacciona para con el Señor, ¿sí? Porque en final del versículo 47 dice, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Es decir, que cuanto más Dios nos perdone, más vamos a amar al Señor. O cuanto más una persona nos perdone su falta, más los vamos a querer o más vamos a buscar la reconciliación, porque sabemos que somos perdonados de cosas que por ahí ni pensamos ni imaginamos y cosas que pensamos que no tienen solución. Sin embargo, cuanto más somos perdonados, más podemos amar o más se nos abre la posibilidad de amar a esa otra persona o a Dios, obviamente, ¿no? En primer lugar, cuanto más, también podemos leerlo desde otro lado, cuantos más nosotros nos arrepentimos,
nos acercamos hacia el Señor con un corazón sincero, cuanto más nos humillamos delante de su presencia, más vamos a recibir su perdón, y de esa manera nosotros vamos a amar o aprender a amarlo más al Señor, ¿sí? Entonces es ahí que esta persona, esta mujer que tenía muchísimas deudas con sus pecados, al ser tantas las deudas, o al ser tantos los pecados de ella, y al ser perdonados, obviamente que va a estar muchísimo más agradecida y más contenta y confortada en recibir el amor de Dios, y a su vez en retribuirle ese amor hacia el Señor. Y en el versículo 48 dice: entonces Jesús le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Y los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? ¿No? Vuelve ahí, como los que estaban ahora hacia el final empiezan a hablar, ¿sí? Y dice en el versículo 50: tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Entonces, ya finalizando en el versículo del 48 al 50, Lucas, el evangelista, pone el énfasis en el hecho que Jesús es quien otorga el perdón de los pecados, ¿sí? Entonces la reacción de los invitados que aquí aparecen, que son mencionados hacia el final del relato, ¿sí?, es similar a la actitud de los fariseos y de los maestros de la ley en la curación del paralítico en Lucas 5:21, donde ya habíamos hablado un poquito anteriormente, que dice que ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sí? Están murmurando entre ellos y se preguntan esto: ¿pero quién puede perdonar? ¿Quién es este que perdona los pecados? Entonces, una vez más se vuelve a relacionar con esa actitud, y ahí está. A ver, ¿qué tomamos? ¿La actitud? ¿Seguimos en una actitud de los fariseos o realmente nos acercamos hacia el Señor con arrepentimiento y con amor, demostrándoselo por lo que Él nos perdonó, nos va a perdonar y nos perdona en la actualidad? Y más allá, porque Dios nos ama y nos transmite de su amor, y entonces de una manera nosotros tenemos que actuar en consecuencia de ello. Entonces, después de la enseñanza, tanto por la parábola como por la comparación, ¿sí?, de la parábola puesta en manifiesto en el fariseo, en la mujer pecadora y Jesús, ya no hay posibilidad de refutación por parte del fariseo. Entonces ya el relato termina remarcando la confianza y la mujer de la mujer, que al fin y al cabo significa, o sea, los hechos que hizo significan su salvación, o son el significado de su salvación. ¿Y cuáles son? ¿Y cuál es la motivación de la mujer para poder adquirir esta salvación, para poder también ser perdonada? Es el amor y principalmente el arrepentimiento, ¿sí? Estos dos sentimientos o estas dos formas tienen que ir juntas: el amor y el arrepentimiento y el amor, y en consecuencia dan el perdón de Dios, o podemos obtener el perdón de Dios. Así que, hermanos, hoy fue un poquito más breve y diferente también la temática que hicimos hoy, pero quiero que nos quedemos, ya para resumir y terminar, un poco con esto, ¿no? Como dentro de un gran contexto, porque fue un pasaje largo de 14 versículos, tenemos una historia así como principal, o como un contexto principal, y adentro de ella hay una parábola, y esa parábola también nos habla de los personajes, ¿sí? Estos tres, el prestamista más los dos deudores, se ponen en paralelo con Jesús, el fariseo y la mujer pecadora, ¿sí? Después, bueno, los que están invitados hacia el final es para reforzar la cuestión de la salvación y del arrepentimiento y de la fe de la mujer. Así que, pero principalmente quiero que nos quedemos un poquito con eso desde lo, digamos, desde lo exegético, ¿sí? De que muchas veces el texto nos muestra más cosas de las que hay. Incluso seguro que también hay mucho más y que no las estoy pasando por alto. Así que cada uno podamos estar trabajando de esta manera también, y podamos ver muchas veces, siempre poder ver, o sea, no olvidar de ver siempre todo el contexto y ver qué es lo que hay adentro, y para poder
llevarlo hacia afuera y también poder llevarlo hacia la práctica de uno mismo y la práctica cotidiana, ¿sí? Así que, hermanos, Dios los bendiga y seguimos la semana que viene a partir de Lucas capítulo 8. Bendiciones.